Empezar entonces con la clase de hoy. Vamos a concluir. Estábamos viendo a los lípidos. Habíamos dicho que de acuerdo a la característica estructural, los lípidos podemos clasificarlos en lípidos simples, lípidos complejos y sustancias asociadas a los lípidos. Cuando hablábamos de los lípidos simples, estos están estructuralmente formados por la unión de los ácidos grasos a un alcohol. Dentro de los lípidos simples que hemos visto a los acilgliceroles y a las ceras. Hoy vamos a desarrollar el grupo de los lípidos complejos, es decir, aquellos lípidos que están formados, además del ácido graso, el alcohol, se le une otro componente que puede tener diferente naturaleza. Si ese otro componente es, por ejemplo, el fósforo, entonces el grupo se va a denominar fosfolípidos. Estos, a su vez, dependiendo del tipo de alcohol que presenta en su estructura, pueden formar u originar otros subgrupos. Si el alcohol que está presente es el glicerol, entonces van a formarse los glicerofosfolípidos. Si es la esfingosina, entonces van a ser los esfingofosfolípidos. Si el otro componente que se le une a la estructura básica, es decir, de ácido graso más alcohol, es un carbohidrato, entonces el grupo se va a denominar de glucolípidos. Aquí la variación va a ser la estructura del carbohidrato que se une a el lípido con el alcohol. Dependiendo de la característica de este carbohidrato, se pueden formar los cerebrósidos cuando el carbohidrato es un monosacárido y los gangliósidos cuando el carbohidrato es un oligosacárido. Es lo que vamos a desarrollar entonces ahora. Estamos diciendo de que los glucolípidos pueden estar formados básicamente por la unión de ácidos grasos más el alcohol esfingosina. En todos los glucolípidos presentes, el alcohol va a ser la esfingosina, que recuerden ustedes, viene a ser un alcohol de cadena carbonada larga. Cuando se une a el ácido graso, se forma una estructura básica denominada ceramida, porque la esfingosina tiene en su estructura un grupo amino que es el que permite la unión con el ácido graso, dando origen a un enlace de tipo amida, por lo que la estructura básica se denomina ceramida. Es decir, que si a los ácidos grasos se le une la esfingosina y a este un monosacárido, entonces el glucolípido formado recibe la denominación de cerebrósidos. Si al ácido graso, a la esfingosina, el carbohidrato que se une es un oligosacárido, el glucolípido recibe la denominación de gangliósido. Entonces aquí vamos a ver la diferencia estructural que pueden presentar estos diferentes glucolípidos. Estamos viendo aquí la diferencia entre un monosacárido y un oligosacárido que pudieran estar unidos a la estructura base que viene a ser la ceramida. Si ustedes observan aquí, tenemos la cadena carbonada del alcohol que se ha unido a un ácido graso, que aquí no especificamos cuál. Este es alcohol esfingosina, a partir de un enlace de tipo éster se puede unir a un carbohidrato que en este caso es un monosacárido y entonces se forma un cerebrósido. Si el carbohidrato que se une a el alcohol esfingosina a la cadena del ácido graso a través de un enlace glicosídico, y este es oligosacárido, como ustedes ven aquí, tenemos glucosa, galactosa, que están unidas formando una estructura mucho más compleja, entonces se genera un gangliósido. Si nos vamos a la descripción específica, vamos a decir que los glucolípidos van a formar cerebrósidos cuando
aquí vemos la esfingosina. Recuerden que la esfingosina, ya la habíamos descrito anteriormente, es un alcohol de 18 átomos de carbono. Tiene una cadena carbonada similar a la de los ácidos grasos de tipo saturado. Tiene un doble enlace en su cadena, un alcohol secundario, es decir, que está dentro de cadena. El segundo carbono tiene un grupo amino y un alcohol primario. El grupo amino es el que va a unirse al ácido graso. Aquí la R significa o representa la cadena carbonada larga de cualquiera de los ácidos grasos que pueden formar parte del lípido. Como se une con el hidrógeno que le cede el grupo amino al oxidrilo que se libera del grupo carboxilo, se elimina molécula de agua. Y se produce entre el grupo amino y el carbono del grupo carboxílico un enlace covalente simple que nos da una unión de tipo amida. Entonces, por eso es que el alcohol esfingosina unido a un ácido graso por este enlace amida recibe la denominación de ceramida. Si a esta ceramida se le va a unir un carbohidrato que es, como en este caso, un monosacárido, si vamos a observar la característica de la estructura, tiene el oxidrilo del carbono 3 y del carbono 4 hacia arriba. Por lo tanto, es o corresponde a la galactosa. El resultado de la unión del alcohol, el ácido graso y el carbohidrato me va a dar un glucolípido específicamente en nuestro ejemplo denominado galactocerebrósido. Si el carbohidrato que se une es más complejo, entonces se van a formar los gangliósidos. En este caso vamos a ver, aquí son estructuras de galactosa que se están uniendo por enlaces de tipo beta a la estructura que corresponde al lípido. Vemos, como en el ejemplo anterior, la esfingosina unida por un enlace de tipo amida a el ácido graso. Entonces vamos a tener que su alcohol primario, aquí oxidrilo más oxidrilo, se va a eliminar molécula de agua y me queda el puente de oxígeno o el enlace glicosídico, formándose entonces la estructura de un gangliósido. Estos componentes vienen a desempeñar función estructural, al igual que el grupo de los fosfolípidos, forman parte de las membranas de las células. Su nombre indica la presencia de ellos en células específicas. Si hablamos de los cerebrósidos, entonces estamos hablando de las células del cerebro. En el caso de los gangliósidos, entonces en los ganglios o las bandas de mielina que están a nivel estructural formando parte de ellas. Dependiendo, recuerden, la clasificación de la estructura que presenta el lípido, entonces tenemos un tercer grupo denominado sustancias asociadas a los lípidos. ¿Por qué se denominan asociadas? Porque se presentan estructuralmente similares a los ácidos grasos, que son la estructura básica del lípido, o funcionan similar a los lípidos que tenemos en el organismo, del cual ya hemos descrito. Dependiendo de estas características, dentro de estas sustancias o los lípidos que pertenecen a este grupo, tenemos a los isoprenoides, a los esteroides y a los eicosanoides. Entonces, son tres subgrupos del denominado lípidos derivados o sustancias asociadas a los lípidos, que vendría a ser nuestro tercer grupo de clasificación. Vamos a dar características de cada uno de ellos para que ustedes los puedan identificar. Aquellos que se denominan isoprenoides tienen en su estructura básica el isopreno, que viene a ser esta estructura de 4 átomos de carbono que presentan 2 insaturaciones y un quinto átomo de carbono unido al carbono 2. Por eso hablamos de isopreno. Esta estructura puede unirse 2, 3 o 4 de ellas para formar las denominadas estructuras isoprenoides,
que son la base de las vitaminas pertenecientes al grupo de las liposolubles. Aquí vamos a ver unos ejemplos de diferentes componentes que forman parte de los isoprenoides, como tenemos aquí el geraniol, el limoneno, que vienen a ser componentes isoprenoides que tienen esta estructura básica, por lo cual son monoterpenos, es decir, que tienen 10 átomos de carbono en su molécula, 2 estructuras isoprenoides formadas. Recuerden que aquí estos semejan la estructura de un ácido graso insaturado. Este tiene terminación OL porque tiene un grupo funcional alcohol en su molécula. Este tiene una estructura cerrada que le va a dar características, por ejemplo, de impartir olor a los componentes donde se encuentran presentes. Si la unión es de mayor número de estructuras isoprénicas, entonces vamos a formar las vitaminas, como en el ejemplo que tenemos aquí, la vitamina A y la vitamina E, que vienen a ser estructuras diterpenoides, es decir, que tienen 20 átomos de carbono que están uniéndose estas estructuras similares aquí. Están representadas las estructuras isoprénicas y dependiendo de cuál es la estructura cerrada y qué grupo funcional está unido a ello, se forman las diferentes vitaminas. Existen estructuras mucho más complejas, como por ejemplo el betacaroteno, que viene a ser un componente que da coloración a algunos vegetales. Estructuralmente hablando, estamos haciendo mención a un tetraterpeno. Existen dentro de este grupo también los denominados esteroides, de los cuales el colesterol se constituye el lípido más importante de este grupo. Este colesterol presente en nuestro organismo es utilizado para la síntesis de muchas de las moléculas que contribuyen al funcionamiento de nuestro organismo. Esta estructura del colesterol o este lípido deriva de una estructura cíclica. Si vemos y recordamos los dos grupos anteriores que hemos hecho alusión de los lípidos, el colesterol vendría a ser el único lípido con estructura cerrada o cíclica que deriva del ciclo pentano perhidrofenantreno, que esa es la estructura básica de este lípido que se denomina colesterol. Este colesterol, les decía, que viene a ser utilizado en nuestro organismo para generar compuestos denominados esteroides. En este caso específico, pueden ser hormonas esteroideas, como la que vamos a ir viendo. Si ustedes observan, aquí en estas diferentes hormonas tenemos estructuras derivadas del ciclo pentano perhidrofenantreno, que básicamente vienen a formarse a partir del colesterol. Ejemplo de ellos tenemos la corticosterona, el cortisol, la testosterona, la progesterona, que varían, ven ustedes que tienen la misma base estructural cíclica, pero a ellos se les forman o se le unen diferentes grupos funcionales en diferente posición, que es lo que hace la diferencia entre estas hormonas. También el colesterol puede ser utilizado para formar los denominados ácidos biliares. Estas también son sustancias esteroideas porque derivan de este colesterol. Se van a formar en dependencia del tipo de enzima que se pueda activar. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la alfa-hidroxilasa o la 7, y en este caso la 12-alfa-hidroxilasa, que vienen a ser las enzimas que permiten que esta estructura básica del colesterol pueda generar intermediarios para la formación de los ácidos biliares, como ser el ácido cólico, el ácido taurocólico, el ácido glicocólico, que vienen a ser ácidos biliares que son segregados por las vesículas en nuestro organismo y que contribuyen a la emulsificación de las grasas o de los lípidos que ingresan en el alimento. Estos, vuelvo a repetir, son sintetizados a partir del colesterol. Existe también otro grupo dentro de las sustancias asociadas a los lípidos denominadas eicosanoides.
porque presentan en su estructura la característica de estar formados a partir de un ácido graso de 20 átomos de carbono. Dentro de los eicosanoides, dependiendo de la característica estructural que presentan, se van a formar las prostaglandinas. Estas, como ustedes observan aquí, tienen estructura de cadena carbonada larga. En este caso, recuerden que deriva de aquel ácido graso de 20 átomos de carbono de tipo insaturado. Ustedes ven aquí una, dos insaturaciones que están en diferente posición, y otra de las características de estas prostaglandinas es que presentan una estructura cíclica. En este caso, una estructura pentano que puede sufrir oxidación o la presencia de oxígeno o de oxidrilo a nivel de sus vértices. A partir de la sustitución o de la presencia de diferentes grupos funcionales unidos a la cadena carbonada de tipo insaturado que presentan, se pueden formar diferentes tipos de prostaglandinas. En general, se las identifica las prostaglandinas por la letra PG. La letra siguiente hace alusión a la característica del tipo de grupo funcional que está presente en la molécula. Estos pueden ser variables y por lo tanto la diferencia va a estar señalizada por la letra que sigue a la P y a la G. En este caso, las prostaglandinas pueden ser de tipo A que van hasta el tipo H, de acuerdo a las letras del alfabeto. El subíndice que se une también hace alusión al número de dobles enlaces que presenta la cadena carbonada. Aquí tenemos un grupo de prostaglandinas que tienen dos insaturaciones con presencia de grupo funcional carboxilo, oxidrilo o el hidrógeno unido a esa cadena. Estas moléculas son importantes porque en principio son formadas en todas las células de nuestro organismo, a excepción de los eritrocitos. Estas, al ser sintetizadas a diferentes niveles en nuestro organismo, ejercen su acción inmediatamente al lado de la célula de la cual ha sido sintetizada. Se caracterizan por presentar funciones de contracción y de relajación de la musculatura lisa de los diferentes tejidos que tenemos a nivel del organismo. Están relacionados por ello con los procesos de la inflamación, en el caso, por ejemplo, del útero, de su ayuda en el proceso del parto, en el caso del intestino, de la contracción y la relajación para el movimiento peristáltico que tiene el intestino, ahí actúan estos componentes. Otros del grupo de los eicosanoides vienen a ser los tromboxanos, que también, si ustedes observan, tienen estructura carbonada con insaturaciones, igual que un ácido graso insaturado. La característica de estas estructuras, a diferencia de las prostaglandinas, es que presentan un anillo hexagonal en su molécula, y en el cual también tiene sustituciones de diferentes grupos funcionales, pero característicamente están unidos al oxígeno. Presentan también, como en este caso, los grupos carboxílicos, oxidrilos, el oxígeno unido a su estructura. Como su nombre indica, trombo, estos son sintetizados a nivel de las plaquetas o los trombocitos. Entonces, van a ejercer su función favoreciendo el proceso de coagulación, es decir, formando trombos o coágulos a nivel de la circulación. Se identifican con la letra TX y presentan también una letra del alfabeto que nos indica la variabilidad que puede haber de los tromboxanos. El subíndice nos indica también el número de dobles enlaces que puede presentar en su estructura. Otro de los grupos dentro de los eicosanoides vienen a ser los leucotrienos. A diferencia de los dos anteriores, los leucotrienos no presentan estructura cíclica en su molécula, solo tenemos cadena carbonada con varias insaturaciones. Los leucotrienos son sintetizados a nivel de los leucocitos, es decir, recuerden ustedes de que vienen a ser las células de defensa de nuestro sistema sanguíneo.
vienen a ser los que presentan la primera respuesta frente a agentes extraños, sean vivos o inertes que han ingresado a nuestro organismo. Por lo tanto, están relacionados con los procesos inflamatorios que vienen a ser una forma de aviso o de información que pasa a nuestro organismo en relación a la presencia de un compuesto de naturaleza extraña. Entonces, estos vienen a ser sintetizados a partir de la estructura de 20 átomos de carbono como un ácido graso, y luego pueden formar entre ellos puentes de azufre, pueden unirse a grupos amino, presentar grupos carboxílicos en su estructura. Vuelvo a repetir, están relacionados con la acción de los leucocitos o los glóbulos blancos con la defensa. Entonces, tenemos diferentes tipos que son denominados también con diferentes letras, es decir, estos para especificar el número de sustitución o el número de grupos funcionales presentes en su molécula. Eso vendría a ser entonces los pertenecientes a el denominado grupo de sustancias asociadas a los lípidos. Y con esto, entonces, vamos a concluir la descripción de la característica estructural de los diferentes tipos de lípidos que tenemos presentes en el organismo. Entonces, el tema finaliza aquí.